Iglesia de Cristo, Casa de Dios, de Ministerios Ebenecer RBA, presenta El Consejo de la Palabra. Un espacio espiritual en el cual conoceremos de cerca el sentir de la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. El Consejo de la Palabra, con el pastor Alexander Herrera. Bienvenidos. Tomar sus lugares, amados hermanos. Vamos a entrar. Esto está bueno. Si usted supiera lo bueno que está esto. Pero como usted es un creyente de fe, entonces me va a creer, ¿verdad? Que está bueno. ¿Eh? Gloria a Dios. Bueno, hemos estado platicando, hemos estado hablando de varias cosas. Esta semana que ha pasado, hemos estado hablando, no sé si van a pasar a su clase ustedes. Pasen, no sean mish. Ustedes están en casa, esta es su casa, ¿verdad? Están como cuando uno llega a una casa por primera vez, ¿verdad? Y ustedes son de casa. Gloria a Dios. Le decía que hemos estado hablando en esta semana sobre el servicio y hemos visto varios ángulos, ¿verdad? Sobre el entender y el dimensionar a quién le servimos, ¿verdad? Y esto tiene que ser por revelación, hermano. Aún el que sirve o el que todavía no está sirviendo tiene que recibir revelación de a quién realmente le sirve. Porque una vez que recibimos la revelación y entendemos y nuestra mente humana, hermano, dimensiona esto, eso se vuelve algo glorioso porque lo vamos a hacer con alegría, lo vamos a hacer con pasión, lo vamos a hacer con amor, lo vamos a hacer con entrega y vamos a disponer nuestra vida para hacerlo, ¿verdad? Y la consecuencia es que van a derramarse sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestros hijos, las bendiciones que el Señor ha decretado para todos aquellos que sirven. Pero también hemos estado hablando de la evolución de la morada. ¿Usted se acuerda? Hemos estado hablando de eso también. De la semana pasada venimos hablando una serie de temas sobre la evolución de la morada. Cuando hablamos de morada estamos hablando del hogar, estamos hablando de la familia y de cómo la familia tiene que evolucionar de habitar en una tienda, ¿verdad? Después de una tienda a un mishkan, que es un tabernáculo, ¿verdad? Y de tabernáculo a casa, de casa a templo, de templo a palacio, ¿verdad? Y nosotros estamos llamados a llegar a Jerusalén celestial, a la casa del Dios vivo, de nuestro Dios. Y allá el Señor tiene una morada, un lugar especial para cada uno de nosotros. No sé si usted dice amén y se alegra y se regocija. Entonces hemos estado hablando sobre las cosas que suceden dentro de la tienda, las cosas que pueden acontecer dentro de la tienda. Y hemos estado viendo a la luz de la palabra, identificando esas cosas que a veces se pueden dar en la tienda. Cuando hablo de tienda, estoy hablando del hogar, de la casa, del lugar
donde cada uno de nosotros moramos. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque recuérdese que yo le decía de que el Señor habitó en tiendas, y de tienda a tabernáculo, y de tabernáculo a una casa. El propósito era que Dios quería habitar con nosotros. Dios quiere habitar con cada uno de nosotros. Es por eso que nosotros debemos de limpiar, y estuvimos hablando de la limpieza de la tienda, ¿se acuerdan? Que en la tienda a veces se llena de muchas cosas. Pusimos el ejemplo o hicimos la analogía cuando a veces nosotros hacemos limpieza general y encontramos siempre polvito que se ha quedado acumulado. ¿Cuántas hermanas o hermanos aquí siempre pasan el trapito todos los días en su casa? Levanten la mano los que pasan todos los días el trapito. Siempre hay polvo. Y uno dice, bueno, pero si las ventanas están cerradas, la puerta está cerrada, usted salió a trabajar, llegó por la tarde y usted dice, voy a pasar el trapito, y siempre encuentra polvo. Siempre hay un polvito que está cayendo, y si lo dejamos acumular, imagínense. Por eso es que cuando nos mudamos, ahí vemos, hermano, cuánto polvo a veces se acumula. Entonces hicimos la aplicación espiritual, que a veces, hermano, en la tienda se pueden acumular muchas cosas. Cosas que son, perdóneme la palabra que voy a utilizar, que es basura, y hay que sacarla. Por ejemplo, solo para que tenga una idea, porque yo quisiera a veces darle todo de un solo, pero a veces la buena comidita hay que comerla así despacito, ¿verdad? La buena carne, hermano, hay que comerla despacito para sentirle el sabor, hermano. Entonces, a la luz de la palabra, y tengo textos para esto, a la luz de la palabra, en la tienda de Noé, ¿se acuerda? Que después de que el Señor lo salvó a él y a su esposa y a sus hijos de toda aquella hecatombe que hubo, de aquel diluvio, lo primero que él hizo fue hacer una viña, y después se emborrachó. Y dice que se emborrachó dentro de su tienda, y después, una vez borracho, se desnudó. Entonces quiere decir que hay tiendas, que hay hogares, que hay familias donde hay problemas de alcohol. Y no solo hablamos del alcohol literal, ¿se acuerda? Sino que hablamos del alcohol espiritual, de aquella embriaguez, mejor dicho, de aquella embriaguez espiritual que a veces se puede dar. Porque tal vez alguien dirá, pastor, yo no tengo problemas de ninguna índole de eso, pero espiritualmente puede ser que sí. Entonces es importante examinar la tienda. Entonces vimos ahí que hay tiendas con padres, porque hablar de tienda es hablar de familia. Y en las familias hay hijos, pero también hay padres que son los sacerdotes y las cabezas de esas tiendas, de esos hogares. Entonces yo le puse así, tiendas con padres que se embriagan. Hablando de Génesis capítulo 9, verso 21, si mal no me recuerdo. Tiendas con padres que se desnudan, hablando de Noé que se desnudó. Y no solo eso, tiendas con hijos que ven la mala conducta o la desnudez de su padre. Ahí le puse 3 cosas yo ahí, para que usted vea de dónde estoy sacando todo esto. Tiendas que moran en otras tiendas. Dice que las tiendas de las tiendas de Jafet iban a estar en las tiendas de Sem. Y ahí hablamos de aquellas parejas que a veces recién casadas, y lo primero que hacen es irse a vivir con papá y mamá, con el suegro o con la suegra, y ahí no está bien eso. Dice, hasta hay un dicho, ¿verdad? El casado. Pero a veces hay casados que no quieren casas, hermano. Todavía no han cruzado esa línea de volverse responsables, ¿verdad? Porque en la etapa del conocimiento antes del matrimonio, todas esas cosas hay que evaluarlas, y hay que ponerlas en papel y planificar. Amén. Ahora, porque mire, hay cosas, es muy distinto de que la persona, las parejas vivan con sus padres, a que los padres vivan con sus hijos, o con sus yernos, o con sus nueras. Son cosas muy distintas, ¿verdad? Tiendas con división, incluso aquí no le puse, pero
La Biblia dice que el Señor escuchó la murmuración que hacían dentro de sus tiendas el pueblo de Egipto, el pueblo hebreo cuando estaban en el desierto. En sus tiendas murmuraron, hermano, y el Señor escuchó la murmuración de eso. Tiendas que están llenas, hermano, de idolatría. ¿Se acuerda de Raquel que robó, ni siquiera eran de ellos, los ídolos domésticos, los protectores de la familia? Se los robó y los metió en su tienda, que era la tienda de Jacob. Tiendas con malas compañías, tiendas que están en yugo desigual, hogares mixtos, hermano. Ese es otro problema, hermano. Donde la esposa es la que busca al Señor y él nada que ver. O viceversa, donde el esposo es el que busca al Señor y ella no quiere nada. Entonces ahí tendríamos que hablar de esos problemas que a veces se dan y cómo sobrellevar eso para agradar a Dios, siguiendo lo que Dios ha establecido en su palabra. Tiendas con padres ausentes, ¿ves? Mire, hay padres que salen de sol y regresan cuando el sol ya se ha metido. Y a veces regresan cuando ya los niños están durmiendo, porque ellos se tienen que levantar temprano para ir a la escuela. Y a veces el crecimiento de esos muchachos, el tiempo va pasando y van creciendo, y los padres se dedican solo a trabajar. Y quien los cuida a veces son los abuelos o una niñera o alguien que simplemente los entretienen, pero sus padres no están haciendo su función de padre, su rol de padre. Entonces esos hijos están creciendo en esa tienda, en esa casa, con padres ausentes. Y tarde o temprano eso va a pasar factura. Tarde o temprano va a haber problemas en la vida de esos hijos. Por eso nosotros que ya tenemos hijos, y si eso está pasando, hagamos lo posible. O cambiamos de chamba, o cambiamos de oficio, o de trabajo, no sé qué se va a hacer, pero la prioridad es la familia. Pastor, entonces tengo que trabajar. No, yo no estoy diciendo eso. Usted tiene que ir a trabajar, especialmente el varón de la casa, porque él es el proveedor. Lo usual en la Biblia, yo veo que el hombre el que trabajaba y la mujer se quedaba en casa engendrando a sus hijos. La mujer no engendra y la mujer se salvará, dice, engendrando. Ella concibe, sino que los va a engendrar en el evangelio. Esa es la función. Ay, pero es que no ajusta los ingresos y todo eso. Entonces, eso hay que planificarlo. Hay que sentarse a hablar. Bueno, mi amor, yo tengo que cuidar a mis hijos. Porque si usted se ve, hermano, la vida de Mefiboset, ¿quién fue el que lició a Mefiboset? La niñera. La responsable de cuidar. Bueno, ella no era la responsable, a ella le dieron una responsabilidad que no le correspondía, pero la niñera la estaba cuidando de 5 años, lo dejó lisiado y él era príncipe. Entonces, viendo las cosas que suceden en la tienda, hermano, a la luz de la palabra, a veces nos podemos encontrar que nosotros tenemos las mismas, o realizando las mismas cosas que a veces suceden. Y lo importante no solamente es señalarlo, sino pues ver que eso está mal y hacer lo correcto, lo que agrada a Dios, lo que Dios ha mandado a hacer. Tiendas que no conocen el plan de Dios. Que hay muchas cosas que hablar, hermano. Tiendas con codicias, tiendas con inmoralidad sexual. Eso es tremendo, hermano. Mire, para que usted se dé cuenta, ¿dónde saqué el número 12? Tiendas con inmoralidad sexual. Dice la Biblia que Absalón se hizo tiendas. Usted lo puede buscar ahí. Y que ahí en esas tiendas se metió con las concubinas de su padre, del rey. ¿Y quién era el padre de Absalón? De David. Entonces, hay muchas cosas que a veces yo analizo y digo, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender y a poder poner orden en nuestra tienda, o sea, en nuestra casa, en nuestro hogar. Amén.
Pero meditando en todo esto, me encontré con este verso, que creo que yo se lo di. Pero ahorita le voy a dar otra versión. Miren lo que dice. La casa de los impíos será destruida, dice. Esta versión dice, pero la tienda, o sea, la casa, la morada, la tienda se traduce como morada o como familia o como casa. Pero la tienda de los rectos, la palabra recto habla de justos. En otra versión habla de justos. ¿Cuántos justos hay acá? A ver, ¿cómo está eso? A ver, ¿y los que no dijeron amén? Entonces, ¿qué son entonces? Porque si yo no soy justo, entonces, ¿qué soy entonces? Y yo no creo que usted sea un injusto, porque el injusto es el que practica la injusticia, pero el justo es el que practica la justicia, lo que hace lo recto. Entonces le vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos justos hay acá? Ay, ya me está, por lo menos ya me está alegrando, hermano. Ya vamos a ir entendiendo esto. Entonces, la Biblia dice, la casa de los impíos será destruida. Mire qué terrible eso. Pero la casa o la tienda de los rectos o de los justos florecerá. Esa palabra florecer es la palabra parak. Es una raíz primaria que habla de brotar como botón o florecer. Pero tiene una connotación que me llama la atención, que dice especialmente volar como extendiendo las alas. Entonces cuando yo veo esto, figurativamente florecer, brotar, cundir, dice, producir, habla de renuevo. Se puede traducir como renuevo, reverdecer, volar, vuelo, extender. Entonces lo que yo estoy entendiendo según ese verso es que la casa o el hogar o la familia del impío va a ser, hermano, destruida. Pero la casa del justo va a ser arrebatada. Porque yo estoy viendo el arrebatamiento ahí. No sé si usted lo ve. ¿Y cuántos quieren ser arrebatados? Y el Señor es un Dios, hermano, que quiere arrebatar familias enteras, hermano. Y ese día viene. Yo no sé si usted se alegra. Dele una ofrenda de palmas al Señor si se alegra entonces. Hermano amado, yo quiero que mi casa sea arrebatada para el Señor. Yo quiero que mi esposa y mis hijos y yo también, porque, hermano, yo soy heraldo. Yo estoy aquí como trompetista, hermano. A mí me han dado una trompeta y la quiero hacer sonar, pero también quiero aplicar, hermano, la enseñanza que el Señor me revela o me da cada vez que me paro en este púlpito que es del Señor. Digo, Señor, no vaya a ser de que yo siendo heraldo, como decía el apóstol Pablo, vaya a ser descalificado. Yo quiero alcanzar aquello por lo cual he sido alcanzado. Yo quiero alcanzar el supremo llamamiento. Yo quiero irme con el Señor. Yo quiero que mi esposa se vaya. Yo quiero que mis hijos lleguen al Señor y que yo le pueda decir, Señor, la esposa y los hijos que me diste, aquí están, Señor. Como sacerdote de esa casa, te presento mi familia, Señor. Humanamente hice lo que tenía que hacer y el resto tú lo hiciste, Señor, y fue por tu ayuda y gracias a ti estamos aquí. Pero yo lo que estoy entendiendo es que la casa del justo va a ser arrebatada. Y un justo es aquel que practica la justicia, hermano, que hace lo recto. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que analizar nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio. Revisar, hacer un inventario en nuestra casa. Bueno, ya limpiamos la casa, ya sacamos toda esa basura. No queremos eso, de lo que mencionamos anteriormente. Ahora tengo que examinar, quiero convertir mi casa, mi hogar, en una casa donde el Señor diga, esta casa, este hogar, esta familia es justa. Por lo tanto, le vamos a dar el renuevo. Les vamos a dar la bendición de ser arrebatados, hermano. Y eso es lo que usted quiere, ¿no? Ay, hermano, pero no lo escucho así muy emocionado, hermano. Porque este no es un estudio más. Eso es algo que el Señor nos está hablando. Porque el día del Señor viene grande y terrible, dice la Biblia. Pero antes de eso,
viene el arrebatamiento, viene su parucía y viene para buscar, hermano, familias. Por eso, papá, tú tienes que trabajar para convertir tu casa que tenga ese, no solamente el título, sino que realmente sea una casa justa. Y la esposa o la madre, si el esposo no quiere nada con el Señor, pues tú, mamá, levántate en el nombre de Jesús. Que, mire, qué bendición es si ambos buscan de Dios. Qué bendición. Pero si alguno está todavía no entendido, tiene un velo, tiene una venda, pues bueno, cuando el Señor lo haga volver en sí, que ayude al hogar para convertir esa casa en una casa justa. Pero por mientras llega ese tiempo, tu mamá, levántate en el nombre de Jesús. Cuando el sacerdocio varonil no está fungiendo, no está desarrollando su llamado, las Déboras se tienen que levantar. Las Déboras se tienen que levantar y tienen que ir a decirle a los Barak, que son generales, que son personas que han sido llamadas, que no tengan temor, que sigan adelante, que Dios está con ellos. En este caso, tú tienes que avisarle a tus hijos: vamos a caminar con el Señor, vamos a hacer lo recto, vamos a hacer lo que agrada al Señor, porque el Señor viene por nosotros, por casas justas, casas que van a ser arrebatadas, hermano. Entonces, este mismo verso, el 14:11, en otra versión, la versión al día, mire cómo lo dice: la casa del malvado será destruida, pero la morada del justo prosperará. Y mi hermana hablaba de las ofrendas, de que Dios quiere prosperar las familias. Mire, ¿cuántos quieren ser prosperados? Lo único que tiene que hacer para ser prosperados es hacer lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? El que encubre su pecado no prosperará. Oiga bien. Entonces, si nosotros le damos vuelta a ese versículo y vemos la parte positiva, ¿cómo sería entonces? El que confiesa su pecado alcanza misericordia y va a ser prosperado, va a ser bendecido, hermano. Ciertamente Dios te quiere prosperar, iglesia amada. Hay muchas familias que tienen problemas financieros y a veces andan al centavo y a veces, hermano, con afanes. Se preocupan porque el día va a llover, el día de mañana. Y si llueve mañana, hermano, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, no hay paga. Qué sé yo, no se pueden dar un día, 2 días, 3 días de vacaciones, porque entonces el presupuesto se les desajusta. Y así viven por mucho tiempo. Y a veces no han entendido que Dios quiere prosperarlos y bendecirlos. En todos los sentidos, sobre todo espiritualmente, hermano. Entonces, pero la casa del impío va a ser derribada. La torre Samat, mire cómo lo dice: la casa de los impíos será arrasada, dice. Al contrario, estarán florecientes las moradas de los justos, hermano. Qué lindo está esto, hermano. ¿Qué se le viene a la mente cuando de la palabra que florecientes? Se imagina un campo así fértil, hermano. O sea que esa casa va a haber fertilidad, hermano. Fertilidad en el matrimonio, fertilidad en las finanzas, fertilidad con los hijos, fertilidad, hermano, en toda área dentro de la casa. Va a haber floreciente, todo va a florecer ahí, pues. Voy a dar otro versículo, otra versión, la castigan, mire: la casa de los malvados será demolida. Por eso, hermano, mire, no, el punto no es buscar más trabajo. El secreto no es alejarse de Cristo. El secreto no es trabajar más y no tendrá un part-time más ahí. No, pero si ya te di uno, no tiene otro, le dicen todavía a la gente.
No, ese no es el secreto. El secreto es acercarnos a Dios, hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Y Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar, hermanos. Familias, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar. Lo único que tienes que hacer es practicar la justicia, hacer lo recto, lo que Dios te ha mandado hacer. Y a veces lo que Dios dice choca con nuestros deseos. Entonces, si tú quieres realmente y amas tu hogar, amas a tu esposa, amas a tus hijos, entonces renuncia a tus deseos y agrada a Dios, y la consecuencia es que tu casa va a ser bendecida. Le voy a dar otro versículo. Estas es las versiones del primer versículo que le di, pero le voy a dar otro versículo. Mire cómo lo dice aquí, Proverbios 12:7. Los impíos serán derribados, ya no existen, pero la casa de los justos permanecerá. O sea, llegará un momento que los impíos van a ser derribados, y cuando habla de la casa no está hablando de las cuatro paredes, está hablando de su descendencia, está hablando de la familia. Yo creo que nadie quiere que su casa sea derribada, hermano. Entonces, presten atención aquí. ¿Y quién es un impío? Una persona que se ha apartado de Dios y ahora, en vez de practicar la justicia, lo que está practicando es la injusticia. Y entonces sus obras, sus acciones, su conducta le dan el nivel o el calificativo de ser un impío. Y el impío va de la mano con el necio. Pero el justo va de la mano con el sabio. Y el sabio edifica su casa. El impío y el necio, hermano, hace destruir su casa. Pero entonces mire lo que dice aquí. Los impíos son derribados y ya no existen. O sea que llegará un momento que no se hablará de los impíos. Ya no habrá memoria para los impíos. Pero la casa, la descendencia, la familia de lo justo, esa casa va a permanecer. ¿Cuánto le dan ofrenda de palmas al Señor, hermano? Y lo que nos justifica y nos hace justos, hermano, aparte de las acciones de practicar la justicia, es la sangre preciosa de Cristo también. Ahora, ese mismo verso, pero en esta versión, mire, los malvados se derrumban y dejan de existir. ¿Los malvados quiénes son? Los impíos. Pero los hijos de los justos permanecerán. Sus hijos. O sea, mire esto, qué lindo. Papá y mamá practican la justicia y tus hijos van a alcanzar bendición. Tus hijos van a tener larga vida. Tus hijos van a ser bendecidos a causa de papá y mamá que practican la justicia, que hacen lo justo dentro de sus tiendas. Porque, hermano, mire, perdóneme lo que le estoy diciendo y perdóneme lo que le voy a decir. Nos vemos muy bonitos. Yo lo veo bonito. Mire, hasta agarradito, así juntito, así a la par de la esposa ahí, mira, así como quien no quiebra una taza. Así, bonitos, y ahí hasta se hace un 8 ahí, se recuesta ahí, mire. Hasta de besitos están aquellos allá, mire. Gloria a Dios, qué bueno. La cosa es en la casa. Allá no está el pastor. Allá no están los hermanos. Claro que hay hermanos que también solo metidos en otras casas pasan, pero eso no hay acá, hermano. Eso no hay acá. Gracias a Dios, hermano. Pero el punto es, hermano, el Señor nos está viendo. La cosa es cuando tenemos nuestras relaciones personales con nuestro cónyuge y con nuestros hijos. Los hijos se dan cuenta cómo grita la mamá. Los hijos se dan cuenta el trato del papá hacia la mamá. Hermano, cómo se tratan. Los hijos se dan cuenta cómo se trata papá y mamá y papá. Y entonces en esa casa hay un testimonio.
Mire, yo, ¿quién soy, hermano? ¿Quién soy yo? Dígame usted, ¿quién soy yo, hermano? Yo, hermano, por misericordia estoy aquí parado, hermano. Porque a Dios le plació ponerme como príncipe y me dio el honroso privilegio de predicarle a usted y ser su pastor, hermano. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque si yo llego a su casa, yo le aseguro, hermano, como usted me tiene estima, yo le aseguro que usted va a estar bonito ahí. La mamá hasta va a peinar, mira, así puro chompara, y le va a hacer el partido así en medio y va a peinar a los niños, hermano, lo va a poner bonito, va a poner la mesa bonito y les dice, ahí saludan al pastor cuando él entra, ¿ok? Y ahí está el papá, sí, sonría, le dice el papá todavía. Hermano, y uno llega y humanamente uno ve, ¿no? A los hijos como atienden. Ay, la esposa. Sí, mi amor. Uy, qué bonito. Y uno, ¿verdad? Para orar, para interceder por esa casa y todo eso, ¿verdad? Y uno sale después. Y con mi esposa ahí, ¿qué te pareció? Bonita. Se sintió la presencia en esa casa. Ah, qué bonito esa casa. Pues la cosa es cuando se cierra la puerta y se ve el pastor. Comienza todo a la normalidad. Sigue la vida, hermano, loca en esa tienda. Eso nosotros necesitamos examinar cómo está nuestro hogar. Mire, hermano, ya no se preocupe por otra casa, por arreglar las casas de otros. Porque hay personas, hermano, que, preocupados. Y vea cómo, y usted vea cómo le va a la María y al José, dice usted. Ay, mire los problemas que tiene. Ya olvidémonos de eso y revisemos nuestra casa, nuestro campamento, nuestra tienda. Y miremos, no, esto, la Biblia dice que esto hay que sacarlo, que esto es basura. Saquémoslo, pongámonos de acuerdo para limpiar la casa. ¿Me deja darle otro versículo? Ya le dije de qué le iba a hablar, ¿no? Todavía no, ¿verdad? Bueno, pero ya estamos platicando. Proverbios 3:33. La maldición del Señor está sobre la casa del impío. Ay, hermano, Padre Santo. ¿La maldición de quién? Es del Señor, hermano. Recuérdense que el Señor es un Dios de amor, de misericordia, lento para la ira y grande misericordia, pero es un Dios justo. Y cuando Él llega y Él va a practicar la justicia y sus juicios son justos, hermano. Ay, hermano. Por eso hay que examinar nuestra casa. Y cuando Él decida visitarnos, todo esté, hermano, en orden. Porque cuando Dios visita casas, mire, a un rey Dios lo visitó y le mandó un profeta y le dijo, mira, 15 años te quedan, arregla tu casa. Y cuando usted estudia, hermano, cuando usted estudia, usted ve que el rey no puso en orden su casa. Van a visitar a Zaqueo y la casa no estaba en orden. Pero por la misericordia de Dios, alcanzó misericordia esa casa, salvación. La maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero Él bendice la morada del justo. Quiere decir de que en este tiempo previo al arrebatamiento, Dios va a marcar la diferencia entre un hogar que es justo y una casa que no es justa. Yo quiero, hermano, que mi casa, mi hogar, que la casa del Señor se convierta en una casa justa, donde se practique la justicia, donde se haga lo recto, lo honesto, lo que le agrada a Dios, lo verdadero, lo justo. Y vamos a tener que revisar el campamento para limpiar y hacer lo recto, para agradar a Dios. Ese mismo verso, pero en la Torre Samat, mire cómo lo dice. El Señor, y esta me gustó, esta versión. El Señor introduce la miseria en la casa del impío. Echará sus bendiciones sobre la casa de los justos. Qué lindo está esto, hermano.
Qué precioso. Pero qué terrible también, hermano. Mire esta versión. El Señor introducirá. Como que le dirá, miseria, vení. Esta casa es injusta. Métete. Te doy permiso. ¿Quién quiere eso, hermano? Nadie. Ni el pobre más pobre o el que está sin recursos, hermano, quiere eso. Nadie. Lo rechazamos, Padre, en el nombre de Jesús. Por tu misericordia, no permitas eso. Entonces yo quiero la bendición de Dios. Pero para recibir esa bendición, ¿qué tengo que hacer? Para recibir los beneficios, las bendiciones del Señor, ¿qué debemos hacer, iglesia amada? Pues practicar la justicia y hacer que nuestro hogar sea justo. Y este es un trabajo y una tarea de todos los que habitan en una tienda, en una casa. O sea que este trabajo no solo es de papá y mamá, también los hijos, especialmente si ya los hijos están grandecitos. Ellos también tienen que hacer lo recto, porque usted se imagina donde papá y mamá estén haciendo lo recto y los hijos estén haciendo lo incorrecto. Ahí va a haber un desequilibrio. Por eso las hijas y los hijos adolescentes tienen que ayudar a convertir esa casa donde ustedes moran, donde ustedes duermen, donde Dios los bendice, donde Dios los sustenta, donde Dios les da protección. Ustedes tienen que ayudar a convertir esa casa que sea una casa justa. Entonces, con la ayuda del Señor, después de media hora de introducción, quiero hablar, hermano, de las tiendas de los justos. Pero más que hablar, identificar las tiendas de quienes son, o sea, de los justos, o de los personajes que le voy a citar, yo lo que quiero que miremos es las actitudes, las conductas, las decisiones, los procedimientos, que identifiquemos qué cosas hicieron estos para convertir su casa en una casa justa. ¿Sí me entiendo? ¿Sí me estoy dando a entender? Perdón que todavía mi garganta no está bien. Pero ya con el Señor va a estar mejor. Con la ayuda del Señor. Entonces, el tema es la tienda de los justos. O las tiendas de los justos sería. Entonces, lo que quiero que revisemos, qué obras hicieron, qué cosas hicieron, para que esas casas sean llamadas justas, o ese personaje, o esa persona, o ese sacerdote, o esa dama haya sido llamada justa, y al llamar justo, la casa se convierte en una casa justa. Entonces miremos qué cosas deben haber. Primero, hay que revisar las obras de la casa. ¿Por qué le digo yo esto? Porque mire lo que dice 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Tal vez alguien dirá, ay, qué bueno que es por la casa del Señor y no por mi casa. Pero al hablar de la casa del Señor, hermano, está hablando de nosotros. Está hablando de los que habitan en la casa de Dios. Y dentro de la casa del Señor hay muchas familias. Mire cuántas familias hay aquí, hermano. Y cada familia representa una tienda. Cada familia representa, hermano, una morada, un hogar que Dios quiere bendecir. Y que esa familia necesita trabajar y hacer lo que Dios dice para convertir su casa en una casa justa. Entonces miren lo que dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, entonces, al hablar de la casa de Dios, ¿de quién están hablando? De nosotros. Entonces luego abre signos de interrogación y dice, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el tiempo se está acercando, donde el Señor trae sus justos juicios y primero comienza, mire que no comienza por el mundo, no comienza por los impíos, no comienza por aquellos que no conocen a Dios, primero va a comenzar por su casa, o sea, con nosotros.
Entonces dice, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pero usted sí obedece al Evangelio de Dios, ¿verdad? Luego dice el verso 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en qué irá a parar el impío y pecador? A ver. Aterricemos esto. La casa del impío, ¿qué va a suceder con la casa del impío? O sea, la familia del impío va a ser derribada, destruida. Ok, excelente. Y la casa del justo va a ser bendecida, va a ser prosperada. Pero según este verso, dice que el justo con dificultad se salva. ¿Qué será del impío y del pecador? Ahí está hablando, después del justo, está hablando de dos tipos de personas más. El impío, aquel conoce a Dios, pero no practica la justicia, sino la injusticia. Y el pecador es aquel que no ha recibido, no conoce al Señor. Porque el que practica el pecado, dice, no es de Dios, dice la Biblia. Pongan atención a esto. Si nosotros somos justos y Dios dice que nos quiere arrebatar con todo y nuestra familia, que Dios quiere prosperar nuestras vidas, pero según este verso, con dificultad a veces, hermanos, nos salvamos. Por pura misericordia de Dios es que a veces alcanzamos la bendición de Dios. Por eso es que nosotros debemos de trabajar todos los días. Todos los días hay que correr la carrera del evangelio precioso. Hay que levantarnos, hay que forzarnos, hay que pelear en la buena batalla, hay que alcanzar aquello por lo cual hemos sido alcanzados todos los días. Hay que guardar la fe, hay que entregar nuestro corazón, hay que disponernos. Esto no es de que el domingo pasado el Señor te bendijo, sentiste la gloria de Dios y sentías que ya te ibas con el Señor a causa de su presencia, pero el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y ahora viernes tienes que haber peleado la buena batalla. Entonces, hermano, porque hay batallas que hay que librar todos los días. El enemigo. Mire, yo le contaba a mi esposa. Anoche yo no sé si estaba delirando o estaba yo con fiebre. Yo no sé qué me pasó anoche. Pero que yo estaba argumentando y discutiendo fuerte con un personaje. El personaje era así, grande, corpulento, así, puro Arnold Schwarzenegger, hermano. El tipo ese. Yo me le ponía al tú y al tú. No, él me decía algo, no, la Biblia dice tal cosa. No, que mira, la Biblia dice tal cosa, hermano. Y me quería como agarrar y yo me le hacía los quites. Y no, y lo reprendía con la palabra. La palabra de Dios dice tal cosa y no me podía. Todo lo que él me decía yo se lo refutaba con la palabra. Lo que Dios decía. Pero yo discutía. Yo sabía. Diablo, hermano, que el Señor lo reprenda. Ay, después me desperté y yo, Señor, parecía real esto, Señor. Porque nosotros tenemos que librar batallas, hermano, todos los días. Porque Dios tiene un plan contigo, con tu casa, con tus hijos. Pero el enemigo quiere estorbar ese plan. Lo que sí te asegura, hermano, es que si tú haces lo recto, Dios te va a bendecir. Y Dios no puede, hermano, el enemigo no puede cambiar lo que ya Dios ha establecido. Si Dios dice, voy a bendecir la casa de justo, y aunque el enemigo haga lo que haga, pero tú practicas la justicia, tu casa va a ser bendecida, hermano. Es ofrenda de palmas al Señor. Tu hogar va a ser bendecido. No importa las mentiras que diga el diablo, no importa los pensamientos, los dardos que envía, deséchalos, practica la justicia, que Dios te va a bendecir. Porque el enemigo no puede cambiar lo que ya Dios dejó escrito. Hermano, se levante lo que se levante, si Dios ha decidido bendecirte y bendecir tu casa y con ellos a tus hijos, Dios lo va a hacer. Lo único que necesitamos hacer en nosotros es lo justo. Entonces necesitamos revisar las obras, nuestra conducta, nuestro diario vivir, lo que hacemos, hermano, nuestros pensamientos, todo.
Miren lo que dice Proverbios 10:16, la Biblia del oso. Me gustó esa versión como lo dice. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Pongan atención, quiere decir que el fruto, o sea, la cosecha del impío, lo que está recibiendo es para, eso le va a ayudar, pero para ir al pecado. Quiere decir que si está cosechando el impío eso, es porque eso sembró. Pero entonces dice la obra del justo es para vida. Entonces quiere decir que el justo está cosechando vida. Y si está cosechando vida, ¿qué fue lo que sembró? Lo que sembró fue, hermano, lo recto, lo bueno, lo justo. Hizo lo verdadero. Y entonces lo que al justo le van a dar, la recompensa del justo es la vida. Y Dios nos ha dado vida eterna a nosotros, hermano. Es ofrenda de palmas al Señor. Ahora, necesitamos, hermano, revisar nuestras obras. Nuestras obras, ¿qué cosas estamos haciendo? ¿Cuáles son las batallas que tienes? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cuál es tu conducta? Las obras que hacemos, porque la Biblia dice, gocémonos, alegrémonos, porque han llegado, ¿qué? Las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, porque el lino fino son las obras justas, son las acciones justas. Quiere decir que a los justos, a los que practican la justicia, los que hacen obras justas, les van a conceder lino fino. Y si les concede lino fino, es porque se van a casar con el Cristo de la gloria, con el amado. Parece su amén está así muy motivador, hermano. Casi me golpea, me voy para atrás con ese amén suyo, hermano. Por el eco del amén. Mire este verso. Primera de Juan 3:11. Leámoslo. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál fue el mensaje del principio? Que nos amemos los unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Quiere decir que Abel era justo. Abel practicaba la justicia. Y como era justo, por eso entregó al Señor, le dio una ofrenda y le dio lo mejor. Quiere decir que los que practican, los que son justos, le dan lo mejor al Señor. Lo mejor. Pastor, ¿y cuánto es eso? Bueno, hermano, depende de tus recursos. Porque estaban los ricos y estaban la viuda. Y la viuda, hablando humanamente, dio menos que los ricos. Los ricos daban de lo que les sobraba. La viuda dio lo único que tenía. Y el Señor dijo, la viuda dio más. ¿Por qué? Porque practicó la justicia. Le dio lo mejor al Señor, lo mejor que tenía. Entonces necesitamos, hermano, revisar cuáles son nuestras obras dentro de la casa. ¿Qué estamos haciendo para convertir nuestra casa en una casa justa? Ahora, otra de las cosas que necesitamos revisar para convertir nuestra casa en una casa justa, hermano, para que la bendición del Señor sean derramadas sobre nosotros, hermano, es revisar el hablar. Hay que revisar el hablar. Mire lo que dice Salmo 37:30. Los justos ofrecen buenos consejos. ¡Ay! Quiere decir, hermanos amados, usted da buenos consejos. Perdón. Usted sí da buenos consejitos, ¿verdad? A ver, platiquemos. Porque si usted no me dice amén, entonces me voy a echar el don de sospecha. Entonces que usted da lo opuesto, ¿verdad? No, eso usted no lo hace. Al menos usted, si usted no tiene un buen consejo, usted
calladito. No vaya a ser como aquella persona que fue donde la otra y le dijo, mira, fíjate que ese marido mío me pega todas las noches. Bueno, ahí no sé qué usted aconsejaría, hermano. Ese hombre sí me trata mal, no me da para el gasto. 20 pesos cada 3 meses. Y todavía pide el vuelto, el muy bandido, dice. ¿Qué consejo le daría usted a esa persona? A ver, hablemos, platiquemos. ¿Qué consejo le daría usted? O cuál, mejor dicho, ¿cuál es el consejo común de allá afuera? Hacerlo sencillo. Y a él el consejo es que la haga sencilla a ella, ¿verdad? Por 2 de a 20. 2 mujeres y un camino, dice la novela. Pero eso no es bíblico. El punto es que necesitamos, hermano, dar buenos consejos dentro de nuestra casa, dentro de nuestra tienda. El justo ofrecen buenos consejos, enseña a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Quiere decir que papá y mamá, como practican la justicia, le van a enseñar con sus consejos tomados de la palabra del Señor a sus hijos para que ellos hagan la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero la pregunta es, ¿por qué los justos dan buenos consejos? ¿Cuántos quieren dar buenos consejos? Mire, yo también quiero dar buenos consejos. Y a veces me encuentro con situaciones que a veces los hermanos me dicen, pastor, ¿y usted qué piensa de esta situación? Y yo digo, wow, Señor, me ponen que pensar a veces. Porque hay situaciones, hermano, que a veces humanamente no tenemos una respuesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir el consejo de Dios, porque ese sí permanece y ese sí es bueno. Ir a la palabra. Entonces, los justos, ¿por qué dan buenos consejos? Mire, después del verso 30, sigue el verso 31, fíjese. Y en el verso 31, mire lo que dice: la ley de su Dios está en su corazón, no vacilan en sus pasos. Entonces, ¿por qué los justos, hermano, dan buenos consejos? ¿Por qué los justos le enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo a sus hijos? ¿Por qué? Porque ellos llenan su corazón de la palabra de Dios. Entonces, para yo poder dar un buen consejo, hermano, y un consejo que venga de Dios, necesito llenarme de la palabra. Mire, yo vi a los niños el domingo, ¿sí vio qué bonito el domingo los niños? Cada uno de ellos se memorizó un versículo. Yo le pregunto a los padres a ver si se memorizaron su versículo que yo les doy todos los días aquí. Y a veces yo le hago preguntas del tema. ¿Y no se acuerdan, hermano? No, usted sí se acuerda, ¿verdad? A ver, ¿de qué predicamos el domingo pasado? ¿Sí ve? La evolución de la morada. Esta fue mi introducción. ¿Se acuerda? Si yo estoy tratando de seguir esa línea. Por eso es importante, hermano, que nos llenemos de la palabra, porque mire lo que dice Proverbios 15:28. El corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos, o sea, de los impíos o de los malvados, rebosa de palabras malvadas. Pero la boca del justo, hermano, piensa antes de hablar. Por eso es que la casa se va a convertir en una casa justa cuando el esposo, aunque esté molesto o aunque esté molesto por una X situación que se dio en el hogar, antes de abrir su boca, va a pensarlo. Si dijo esto, con el enojo que tengo, voy a herir. Voy a hacer sentir mal a los que yo amo.
Yo he tenido que pedirle perdón al Señor. Porque a veces, hermano, yo he dicho cosas que tal vez lo he dicho en buenas intenciones, en buena intención, pero el modo o el tono de la voz a veces se hace entender otra cosa. Y entonces después me toca, perdóname, eso no fue mi intención. Entonces yo cuando veo esas situaciones digo, Señor, todavía me hace falta. Todavía me hace falta llegar a ese nivel de ser justo, Señor. Ayúdame, Señor. Hazme prudente en hablar. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido errores, hermano, al hablar? Pero no con personas de afuera, dentro de la casa, dentro de la tienda, aún con nuestros hijos. Entonces hay que revisar las obras, porque el justo, por misericordia de Dios, se salva. Tenemos que ver nuestras actitudes, nuestras acciones, pero también nuestro hablar, porque hay que convertir la casa en justa. Llevamos 2, ¿verdad? Igual tengo 5 minutos. Bueno, esta dice 7, le creo a esta. Revisemos la otra. Hay que revisar también nuestro caminar, hermano. Nuestro caminar. Mire qué lindo está esta. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Por qué lo llamaron justo a este? ¿Por qué llamó el Señor? ¿Por qué la Biblia deja registrado que Noé era un hombre justo? Hermano, y hablamos el otro día de Noé, que él en su tienda se embriagó y se desnudó. Y cuando él se dio cuenta lo que había hecho uno de sus hijos, maldijo a la descendencia de su hijo. Yo quiero que le preste atención ahora a esto. Mire, la Biblia habla de muchos personajes en la Biblia que dice que son justos. Uno de ellos es Lot. ¿Cuántos consideran de que Lot era justo? Bueno, yo lo creo porque la Biblia dice que él era justo. ¿Alguien me busca el versículo, por favor? Creo que está en Pedro. No sé si en primera o en segunda de Pedro está, donde dice de que Lot, abrumado por la conducta nefanda de los moradores del lugar donde él vivía en ese entonces, él estaba abrumado de todas las situaciones que estaban ahí, pero dice que era justo Lot. ¿Cuál es? Segunda de Pedro, ¿qué? 2:7, ¿qué dice, mijo? Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea, ¿se acuerda cuando llegan los ángeles? ¿Dónde lo encuentran a él? En las puertas de la ciudad. ¿Y la esposa y los hijos? ¿Y las hijas? Adentro. Pero él estaba en la puerta, hermano. Claro que hemos hablado de que a veces él como que estaba ahí sin hacer nada. Y a veces hay hermanos que ven las situaciones que se están dando en el hogar y no hacen nada. Pero ese es otro tema. Pero el enfoque, según el que el Señor me hace ver, es que él estaba abrumado. O sea, se lamentaba de la conducta nefanda de los moradores de Sodoma y Gomorra. Y la Biblia en ese pasaje dice que era justo. Y por eso, hermano, alcanzó misericordia. Le enviaron ángeles a salvarlo a él, a su esposa y a sus hijos. Aunque el final fue distinto, pero el plan de Dios era salvar su familia. Y eso es lo que Dios quiere hacer, arrebatar familias enteras, hermano, pero que sean justas. Y entonces encontramos a Noé, que es un varón justo. La pregunta es, ¿por qué la Biblia lo llama así? ¿O por qué Dios lo llama así? Dice que era perfecto en sus generaciones o en su genética. No había mezclas en su genética. Recuérdese que en el tiempo de Noé habían muchas mezclas. Habían seres híbridos, habían gigantes, habían ángeles caídos, hermano, que habían
tomado cuerpos y habían metido con las hijas de los hombres. Había, hermano, había una contaminación genética. Pero él se había mantenido puro. Y aparte de eso, dice que caminó con Dios. A ver, ¿a quién arrebataron? Que dice la Biblia que caminó con Dios también. A Enoc. ¿Enoc caminó con quién? ¿Cuánto tiempo? Pero ¿cuánto tiempo vivió Enoc? 365 días. Años. Después de que engendró a Matusalén, y él tenía la edad de 65 años, después dice que comenzó a caminar con Dios. Quiere decir, porque mire, una cosa es que nosotros caminemos con Dios, y otra cosa es que Dios camine con nosotros. Porque a veces, hermano, Dios por misericordia, por pura misericordia, el Señor anda detrás de nosotros, hermano. Como dice la Biblia, que el pueblo de Israel iba, hermano, peregrinando ahí en el desierto, y la roca es Cristo, le seguía. Hay muchos, hermanos, que alcanzan misericordia, pero es porque Dios, hermano, los ama y los anda siguiendo. Pero lo que debería de hacer es que nosotros seguir a Dios, no Él seguirnos a nosotros. Porque si Él nos sigue, todavía nuestra voluntad no está rendida a Él, y nosotros vamos a hacer lo que queramos, y vamos a ir para donde queramos, y vamos a tomar las decisiones que queramos. Pero cuando ya seguimos al Señor, caminamos junto a Él, o vamos detrás de Él, hermano, vamos a ir para donde Él va, y vamos a hacer lo que Él diga, y vamos a llegar al lugar donde quiera que el Señor lleguemos. Y el Señor, hermano, quiere que lleguemos a Sión, a la ciudad, a la morada santa de Él, hermano. Entonces aquí Noé comenzó a caminar. Noé caminó con el Señor. Entonces debemos de revisar nuestro caminar si queremos convertir nuestra casa en justa. Porque puede ser de que el Señor en misericordia anda detrás de nosotros. Hermano, busque a Dios. Un día alguien me dijo, yo no tengo necesidad. Mire cómo he prosperado, mire cómo estoy aquí. Y yo, hermano, no le dije eso, pero estaba a punto de decírselo. Por la misericordia de Dios es que eres bendecido. Y porque tienes una esposa que es cristiana. Y la Biblia dice que cuando una mujer es cristiana, el hombre es santificado por la mujer que es cristiana. Y porque ese hombre tiene una mujer que se mete con Dios, por eso es que Dios bendice a ese hombre, porque ama a la esposa y ama a la hija. Entonces a veces, hermano, puede ser de que nosotros andamos el Dios anda detrás de nosotros, y no nosotros detrás de Él. Entonces mire, en el tiempo de Noé, ya se me terminó el tiempo. En el tiempo de Noé, ¿cómo era el tiempo de Noé? Y la Biblia dice que en ese tiempo, serán como los días de Noé, cuando venga el Señor. Entonces póngale atención a esto. Dice la Biblia que la tierra estaba corrompida, llena de violencia, y la gente había corrompido su caminar. 3 cosas habían sucedido. Usted lo puede ver en los versículos después de esto. Entonces le hago la pregunta, ¿y cómo está la tierra hoy en día? ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo? ¿Y cuál es el caminar de la gente? ¿No será que el tiempo que estamos viviendo es cuando el Señor está diciendo, examina tu tienda, porque quiero arrebatar a tu familia, porque vengo pronto, porque quiero hallarte justo, con obras justas, practicando la justicia para arrebatarte? Y Dios salvó la familia completa de Noé, porque era justo. Entonces mire lo que pasa. Hebreos 11:7. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio
en obediencia a Dios. Entonces la casa justa, los que están practicando la justicia, van a obedecer a Dios y van a comenzar a construir una arca. Estoy hablando espiritualmente, no es que ahora me va a salir, ay pastor, qué bueno, estamos en verano para construirme un barco o comprarme uno, que sea. No, es de construir, es de trabajar, es de hacer lo que Dios te ha mandado hacer para salvar a tu familia, para salvar, hermano, a tus hijos, a tu casa, a tu hogar. Porque Dios está interesado en salvar tu casa. Pero entonces, mire lo que dice. Noé, como era justo, los justos viven por la fe. ¿Ok? En ese entonces no había llovido. Y entonces mire lo que él hace. Construyó una arca o un barco para salvar a su familia del diluvio, de lo que venía, del hecatombe que había venido. Hoy no viene un diluvio, sino viene fuego para la tierra. Entonces, pero antes Dios quiere arrebatar el salvoconducto o la vía de escape, se llama Jesucristo. Entonces la casa que es justa tiene que trabajar, hermano, agarrar a sus hijos y al cónyuge y comenzar a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer para salvar nuestra casa. Quien le advirtió de cosas que nunca antes había sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Por eso es que Noé queda registrado como un varón justo, porque por la fe obedeció e hizo cosas que no existían en aquel entonces. Mire, ¿qué dice la Biblia? Que los muertos en Cristo y que los vivientes, los que tengan la vida Zoe, ¿qué van a hacer? Van a recibir un arrebatamiento, una exanastasis, un mejor levantamiento, y van a ser remontados a las alturas, a las nubes, para recibir a Cristo. Ahí se le conoce como el bimá de Cristo, pero la gente no cree esto. En aquel entonces también no había llovido, no llovía antes, y el Señor le dice, viene agua, viene un diluvio, voy a hacer llover. Lo terrible es que a veces son personas de la casa de Dios. Por eso el juicio va a comenzar primero por la casa. Si tú eres una mujer de fe y un hombre de fe, trabaja, lucha, batalla, haz lo que tienes que hacer, practica la justicia, salva tu casa, salva tu familia, salva tus hijos, métete con el Señor y escapemos de lo que viene para esta tierra. Y no estoy ministrando miedo. Entonces mire lo que pasa. Génesis 7:1. Si lo hacemos, mire lo que va a pasar. Cuando todo estuvo preparado, cuando ya practiques la justicia, cuando ya hayas hecho lo recto delante de Dios, el Señor le dijo a Noé, entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Si el Señor viniera en ese momento, ¿nos encontraría a todos nosotros como justos? Que Dios nos ayude. Si ves que no estamos preparados para irnos con el Señor, pero necesitamos practicar la justicia, porque Cristo viene. Piensa en tus hijos, varón. Piensa en tus hijas, mujer. Piensa en tu cónyuge, piensa en tu familia. Si los amas y amas a Dios, practiquemos la justicia. Volvámonos a Dios. Si tenemos que pedir perdón, perdonemos. ¿Me ayudas con él? Tengo más slides aquí para darle, pero mire, mientras mi hijo llega, solo le voy a dar este. Que vienen las bendiciones como consecuencia de practicar la justicia. Éxodo 15:26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto, o sea, lo justo, delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos,
ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti. Esa es una promesa. ¿Para quiénes? ¿Para qué casas? Para los que practican la justicia. Le doy otro. Así porque ya estamos terminando. Revelaciones 22:11. El que es injusto, que sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice, para recompensar a cada uno según su obra. Y Dios va a recompensar para bien las obras del justo. Tu familia, Dios la quiere arrebatar. Tu hogar, tus hijos. Es necesario que nosotros practiquemos la justicia, hermano. Mire, este último le dejo. Job 8:5. Si tú de mañana buscares a Dios, rogares al Todopoderoso. Ahí está hablando en el primer versículo de darle la prioridad a Dios antes que cualquier cosa. Si fueres limpio y recto, o sea, si fueres justo, si practicara la justicia, ciertamente luego se despertará por ti. Hará próspera la morada de tu justicia. ¿La morada de qué? De tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Si tú practicas la justicia y haces lo recto, Dios se despertará para ayudarte, para auxiliarte, para prosperarte, para prosperar tu morada. Pero la morada de los justos, la morada de los justos. Yo quiero, hermano, que mi hogar, mi tienda sea bendecida. Yo quiero que mi casa sea llamada una casa justa. No una casa religiosa, no una casa donde digan los que moran en esa casa, en esa tienda, son religiosos, van a la iglesia. No, yo quiero que mi casa sea justa. Yo quiero que en mi casa, quien dé testimonio, oiga bien, quien dé testimonio de que es una casa justa, sea Dios, hermano. Sea Dios. Porque el único que conoce tu hogar es Dios. El único que sabe realmente cómo está nuestro hogar y en qué nivel y en qué condición se encuentra es Dios. Por eso, hermano, si vamos a orar en este momento, es nuestra oración delante del Señor para decirle: Señor, quiero que mi casa se convierta una casa justa, que sea llamada justa, y los que moren en esta tienda, en esa casa, practiquen la justicia. Y que Dios nos perdone si hemos practicado lo opuesto, porque eso solo Dios lo sabe, hermano. Solo Dios sabe la intimidad de cada tienda. No estamos aquí para señalar ni para juzgar. El que juzga todas las cosas es Dios. Pero aunque nuestro principio haya sido insignificante, tal vez en el principio no lo hacía, no practicaba la justicia. Pero si a partir de hoy comenzamos a practicar la justicia, Dios va a prosperar la morada, nuestra morada, hermano. Si tan solo le decimos al Señor: perdónanos, Señor, si hemos practicado la injusticia dentro de nuestra casa. Y mire qué terrible, porque al practicar la injusticia, ¿con quién se practica la injusticia? Dentro de una tienda, de una casa. Con los mismos moradores de la casa. Entonces solo Dios es el que conoce, hermano.
Por eso te voy a pedir que te pongas de pie, que no te distraigas, hermano. Deja a tu niña, deja a tu niño, deja a tu hijo a un lado. Pero papá y mamá, si estás aquí, comienza a levantar tus manos. Comienza a presentar tu vida, tu casa, tu hogar. Que no sea una oración más, que sea una oración desde las entrañas de tu corazón. Porque todos, si nos examinamos a la luz de la palabra, todos en algún momento hemos practicado la justicia, y me incluyo. Pero yo quiero pedirle perdón a Dios por toda práctica injusta que se dio en la casa, en el hogar. Que hoy el Señor bendiga la morada de tu vida. Tu hogar, tu casa sea bendecida, hermano. Hay muchas bendiciones que Dios quiere derramar sobre nuestros hogares. Pero la llave, el detonante para abrir las ventanas de los cielos y derramar y hacer derramar esas bendiciones es la justicia. En la justicia, en la justicia, en la justicia. Comience a orar, hermano, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante su voz, hermano. Levante su voz y dígale: Señor, perdóname. A los hijos si han practicado, porque la Biblia dice que hay que obedecer a padre y a madre, porque eso es justo. La desobediencia es una injusticia, y la desobediencia no puede haber en casa. Padre, en el nombre de Jesús, no solamente presento mi vida, presento a mi esposa, a mis hijos, la casa, el hogar, la tienda, la morada que tú me has dado, pero también presento, Señor, el hogar, la morada de cada uno de mis hermanos. Y hoy venimos pidiendo perdón. Perdónanos, Señor, si hemos practicado la injusticia, Señor, y a causa de esas cosas, Señor, han venido cosas que no hemos deseado, Señor. Pero a partir de hoy te pido que anules toda injusticia, que por tu sangre preciosa, que por tu misericordia, Padre mío, en el nombre de Jesús, seas anulando toda injusticia que se haya dado, Señor, en nuestro hogar, en nuestra casa. Pero a partir de hoy, Señor, pido, Señor, que la justicia entre a nuestra casa y que un espíritu recto y justo, Señor, venga sobre nosotros de parte tuya para practicar la justicia, Señor, para agradarte, Señor, para que cuando tú nos visites veas que es una casa, Señor, justa, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que las bendiciones que vienen a causa de practicar la justicia en nuestros hogares sean desatados sobre tu pueblo, Señor. Sean desatados sobre tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermano, pida las bendiciones de arriba. Pida que las bendiciones que vienen a causa de la justicia sean derramadas sobre su cónyuge, sobre sus hijos, sobre su hogar, sobre sus bienes, sobre sus empresas, sobre su negocio, sobre el lugar donde usted trabaja. Que el bien y la misericordia venga sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Que la justicia de Dios repose sobre tu casa. Que seamos fieles. Dígale al Señor: quiero ser fiel. Quiero ser fiel en mi casa. Fiel a mi esposa. Fiel a mis hijos. Sobre todo fiel a ti, Señor.
los justos. Que Dios te bendiga, iglesia amada. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga tu morada. Que Dios bendiga a tus hijos. A donde quiera que estén. Hay una promesa. Aunque ellos no estén acá, si tú practicas la justicia, ellos van a ser bendecidos. Ellos van a ser prosperados. Que la prosperidad de Dios venga sobre tu casa, tu hogar, a causa de la justicia de Dios. Aunque nosotros no hayamos sido justos, Él es justo y es fiel y verdadero. Y en Cristo Jesús somos herederos de las promesas que vienen atrás de la justicia. Que venga la justicia. En el nombre de Jesús. Que venga la bendición de Dios para tu casa, para tu morada. Mujer de Dios, dile: quiero ser justa. Varón de Dios, dile al Señor: quiero ser justo. Quiero practicar la justicia. Quiero agradarte. Quiero ser fiel. Quiero vivir para ti. Quiero enseñarle a mis hijos a que practiquen la justicia, lo honesto, lo verdadero, lo puro, lo santo, lo que a Dios le agrada. Y tu morada va a ser bendecida. Y tu morada va a ser bendecida. Te bendigo, iglesia amada. Hazme fiel, venga lo que venga, hazme fiel hasta el último momento, hazme fiel en mi corazón, hazme fiel. Hazme fiel, venga lo que venga, hazme fiel hasta el último momento, hazme fiel en mi corazón, hazme fiel. Ayúdanos a que podamos ser justos, Señor. Padre, queremos practicar la justicia, Señor, así como